¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Miguel Ángel Mendoza, miembro del Laboratorio de Investigación de SET en Latinoamérica. Y en esta oportunidad les voy a hablar de este contenido al que hemos titulado El malware bancario apunta a Latinoamérica y expande sus operaciones. Este es el resultado de un trabajo de investigación que inició hacia finales del 2017, en donde comenzamos a identificar la aparición de nuevas familias de bankers, de malware bancario. Ya que, bueno, obviamente ya existe desde hace tiempo, por supuesto, pero tradicionalmente, si lo podemos llamar de esta manera, la gran cantidad de detecciones en la región, en Latinoamérica, la identificábamos en Brasil y a partir de esta fecha empezamos a identificar la aparición de nuevos troyanos bancarios, pero en otros territorios y además con otras características. Esto, por supuesto, que llamó la atención, ya que, bueno, continuamente estamos analizando lo que ocurre en torno a la actividad maliciosa en todo el mundo, y por supuesto que Latinoamérica no es la excepción. Así que, bueno, en conjunto con el Laboratorio de Investigación de SET en República Checa y el de Latinoamérica, inició esta investigación en donde logramos identificar más de una decena de nuevos ciudadanos bancarios que comenzaron a operar en territorio latinoamericano. A partir de eso, bueno, pudimos identificar y clasificar principalmente estas familias a partir de características como la manera en la que almacenan las cadenas, la forma también en la que se comunican con los servidores de comando y control y también a partir de similitudes entre el código fuente de estos códigos maliciosos. Y pudimos identificar, por ejemplo, el caso de Amavaldo, que estaba operando principalmente en México, Casbaneiro en Brasil, Andoreiro, Guilma, Crachulca, Locorrito, Mandó, Mecotio, Mispadú, Badocris, Sumanek, entre otras que se fueron agregando conforme la investigación fue avanzando. Pero bien, ¿qué distingue a los granos bancarios en Latinoamérica o estos bankers que empezaron a operar en territorio latinoamericano? Bueno, hay unas características particulares que permiten diferenciarlos respecto a otros troyanos bancarios que por supuesto también están operando. Una de estas características principales es el código fuente. Estos troyanos bancarios están escritos en el lenguaje de programación Delphi, que no es tan común, al menos con otras categorías de malware, que se puedan identificar a partir de este lenguaje de programación. También se identificaron cadenas de caracteres escritas en portugués y en español, además de que, bueno, ya mencionábamos que estaban apuntando principalmente a estos países, a Brasil, que ya lo decíamos desde hace años, lo veníamos viendo de esta manera, se agregó México, algunos otros en la región, como el caso de Chile, de Argentina, de Perú, pero bueno, destacamos esta característica interesante. También cuentan con funciones o funcionalidades relacionadas con las backdoors, con puertas traseras, que permiten que un atacante pueda comunicarse e interactuar con los equipos que han sido comprometidos. Otra característica interesante es la programación modular de estos códigos maliciosos. Entre algunas otras características que incluyen estas familias de bankers, bueno, tienen la funcionalidad de keylogger, tienen módulos para el robo de información, módulos diseñados para la comunicación con el centro de comando y control, etcétera. Estas características las comparten también. Además, bueno, explotan recursos propios de los sistemas operativos. Por ejemplo, hemos identificado algunas de estas familias que utilizan recursos como PowerShell y obviamente por eso también apuntan a sistemas operativos Windows. Y otra característica relevante es que utilizan largas cadenas de distribución para intentar infectar a los equipos de las potenciales víctimas. Conforme vayamos avanzando en la presentación, iremos revisando algunos de estos aspectos para poder llegar a identificar estas características ya propiamente en cada una de estas familias. ¿Qué otras peculiaridades identificamos en este malware bancario? Bueno, también llama la atención que una vez que se ha llevado a cabo toda esta larga cadena de distribución que mencionábamos, al final
siempre nos encontrábamos con archivos comprimidos que contenían a la carga efectiva, o también conocida como payload. También utilizan algoritmos de cifrado poco comunes que en algún momento pensábamos que eran desarrollados incluso por los mismos creadores de este malware, pero que después de un poco más de investigación logramos identificar las fuentes originales de estos algoritmos utilizados. Y bueno, como suele ocurrir con una gran cantidad de campañas maliciosas, utilizan técnicas de ingeniería social para intentar engañar a los usuarios y de esta manera lograr su propósito de infectar a los sistemas y obviamente poder obtener información bancaria, que es uno de los objetivos principales de esta categoría de malware. Bien, entonces pasemos a revisar algunas de estas características de forma específica para algunas de estas familias que hemos mencionado ya. En primer lugar, hablamos del cifrado y la ofuscación. Bueno, estas técnicas, estas herramientas aparecen dentro de estas familias, obviamente. Lo que observamos en la pantalla es código perteneciente al binario locorrito, que obviamente se analiza. Hay un proceso de análisis estático para poder conocer qué es lo que hace justamente este malware. Y también sirve, como ya lo mencionábamos, para poder clasificarlos. De hecho, de esta forma podemos identificar distintas familias de malware. Pero llama la atención que, pues, como también suele suceder cuando programamos, se agrega documentación, se agregan comentarios. Estos comentarios nos permitieron tener indicios de que probablemente los desarrolladores de este malware obviamente estaban hablando, ¿no? Son hablantes del español, hispanoparlantes, y si no es así, bueno, al menos que conocen muy bien del lenguaje y utilizan el español de una manera bastante peculiar. Estas características, bueno, obviamente las se identificaron en algunas de estas familias. Hablábamos también de los algoritmos criptográficos que fueron identificados, utilizadas o que aparecen en algunas de estas familias. Aquí preparamos una tabla en donde agregamos cada uno de ellos. Por ejemplo, el caso de Triple Key, Book Decrypt, Division, Thumb Encryption, etcétera, en donde, bueno, estamos mostrando qué algoritmos criptográficos estaban empleando algunas de estas familias. Como vemos, emplean más de una. Llama la atención, como decía hace un momento, que al inicio se pensaba que ellos mismos habían implementado y creado sus propios algoritmos de cifrado. Pero después de revisar un poco más de la literatura, por ejemplo, vemos que el caso de Book Decrypt aparece en este libro, Maestros del Espionaje Digital, el cual estaban utilizando como referencia los creadores de estos códigos maliciosos. O bien, otro ejemplo, el caso del algoritmo de Thumb Encryption, es una biblioteca escrita en Delphi que incluso fue publicada desde 1996. Entonces, este tipo de herramientas son las que estaban utilizando los creadores de estos binarios. Y bueno, entre otras razones, el hecho de que compartan esos algoritmos poco comunes también nos daba indicios de que quizá estaban colaborando entre ellos, o bien se trataba de los mismos creadores para las diferentes familias de troyanos bancarios. Hablamos también de técnicas de ofuscación para intentar ocultar información relevante del código malicioso o incluso el mismo código fuente. Utilizan técnicas de concatenación. ¿De qué manera? Bueno, prácticamente lo que hacen es que a una cadena la dividen, después, una vez que se ejecuta el código malicioso, se crea en memorias a través de la concatenación de dichos caracteres, y de esta manera pueden construir llaves o incluso códigos, o lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Sumanek, las direcciones a las cuales estaban conectando, las direcciones del Command and Control, desde las cuales estaban recibiendo las instrucciones a ejecutar una vez que se había comprometido el sistema. Entonces, esta técnica es utilizada, así como también tablas de cadenas. Básicamente lo que identificábamos, como en este caso, Casvaneiro,
Es una tabla que se crea en memoria, a la cual tiene muchos elementos. Esta incluso tenía más de 100 elementos a los cuales se podía acceder mediante un índice. Se formaba la cadena a utilizar, obviamente se empleaba para los propósitos maliciosos, y una vez que se llevaba a cabo esta actividad, simplemente era desechada, así como la tabla completa, ¿no? Hasta que se volviese a requerir. Entonces, este tipo de características están incluidas en estos troyanos bancarios. ¿Qué más? Bueno, también logramos identificar algunos de ellos que utilizan código basura para complejizar el análisis o simplemente para aumentar el tamaño de los binarios. Lo que observamos aquí en esta imagen son cadenas encontradas en la familia Amabaldo. Lo destacado en color rojo es código basura, código que no se utiliza como una instrucción del malware. Después encontramos la clave, que es lo que aparece destacado en color verde, que se utiliza para desofuscar el código que aparece en color azul. Entonces vean que también este tipo de técnicas se utilizan para hacer más complejo el análisis. O bien, algo que también logramos identificar en algunas de estas familias, como el caso de Grandoreiro, es que incluían imágenes. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de hacer más grande el binario y que incluso ya no se pudiesen utilizar algunas herramientas, como el caso de VirusTotal. Sabemos que tiene un tamaño limitado para poder cargar algún binario, y obviamente al sobrepasar este límite, pues ya no se puede cargar el archivo. Entonces, también con ese propósito se estaban haciendo más grandes los archivos maliciosos, y por otro lado, como decíamos, agregando código basura. Entonces, estas son algunas de las características que logramos identificar en estas familias. Bueno, pasemos a otra sección interesante, también como parte del análisis, que está relacionada con la comunicación con los Command and Control. Bueno, en este caso hay algunas características interesantes. Por ejemplo, el hecho de utilizar sitios legítimos para alojar o embeber las direcciones de Command y Control a las cuales se estaban comunicando los equipos comprometidos con algunos de estos troyanos bancarios. Obviamente aquí vemos que está dentro del código HTML y que de esta manera, bueno, se estaban intentando ocultar dichas direcciones. Otra característica, por ejemplo, relacionada con la manera en la que estaban ocultando dichas direcciones, es el uso de servicios públicos, como el caso de YouTube, en donde en las descripciones de los videos, obviamente a través de técnicas de ofuscación, estaban ocultas las direcciones de los servidores de comando y control. Imaginemos que hay un ejercicio de análisis de tráfico en donde lo que se logra identificar es una petición o una conexión hacia un servicio como YouTube. Bueno, probablemente esto podría pasar desapercibido. Normalmente algún usuario revisa algún video en este tipo de servicios y no implicaría o no daría algún indicio de que se trate de actividad maliciosa. Y lo que estaba ocurriendo en realidad es que estaban haciendo estas peticiones, obtenían el código embebido en las descripciones, los desofuscaban y comenzaban a utilizar las direcciones. Así que de esta manera también estaban intentando ocultar esta información útil y obviamente información relacionada con la actividad maliciosa. Hablábamos al principio también de la cadena de distribución. Bueno, ¿a qué nos referíamos con esta? Con esta cadena, a la manera en la que intentan llegar al usuario, a los sistemas del usuario. Y bueno, en este caso se utilizan diversas herramientas y diversas vías. Unas de las más comunes, bueno, correos electrónicos de suplantación. Algo interesante también, bueno, es que se trata de campañas focalizadas y por eso utilizaban la imagen y el nombre de reconocidas organizaciones que operan en los países en cuestión, en los países en donde se estaban propagando dichas amenazas. Aquí vemos un ejemplo de Mecotio utilizando esta imagen de este servicio de paquetería, obviamente propagándose a través del correo electrónico, posteriormente indicando al usuario que debía descargar
un archivo adjunto, que se trataba de un archivo de ofimática y que además utilizaba técnicas de macromalware, es decir, instrucciones programadas en Visual Basic for Application, que básicamente funcionan como un downloader, ¿no? Un segundo código malicioso encargado de descargar la amenaza, el troyano bancario como tal, desde algún sitio de internet. Entonces, este tipo de técnicas obviamente las logramos identificar en más de una de estas familias de troyanos bancarios. ¿Qué más? Bueno, técnicas como el malvertising, es decir, el uso de publicidad engañosa, donde supuestamente se está ofreciendo algún premio, alguna promoción, con la intención de que el usuario dé clic en estos enlaces y que obviamente sea dirigido a algún sitio malicioso o directamente descargar alguna aplicación maliciosa de este estilo. Ya lo mencionábamos, spam también, obviamente hablamos de este correo no deseado e inesperado que suele llegar a nuestras bandejas y que por lo general estaban haciendo alusión a instituciones bancarias. Sabemos que lo que se busca obtener a través del malware bancario, entre otras cosas, son datos financieros de los usuarios y por eso, bueno, hacen referencia también con mucha frecuencia a instituciones bancarias, suplantando su identidad. Estos ejemplos corresponden a la familia Mispadu que estuvimos analizando también. Suplantan sitios web, también esto es importante mencionarlo. Logramos identificar diversas campañas en donde se hacían pasar por supuestas actualizaciones. En este caso, haciendo referencia a una actualización de Flash, una supuesta actualización de Java, o bien logramos también identificar engaños de este estilo. Esta es una campaña vista en 2020. Recordarán esta noticia durante la pandemia en donde China logró construir un hospital en muy pocos días. Bueno, utilizando esa temática, supuestamente al usuario le iban a mostrar el video y al momento de dar clic, en realidad estaba descargando o iniciaba todo este proceso de distribución maliciosa que hablábamos al principio, ¿no? Un falso video relacionado con COVID-19. Entonces son técnicas temáticas empleadas por estas campañas maliciosas. Y va más allá, incluso podemos hablar de la suplantación de aplicaciones. Aquí vemos una falsa aplicación financiera que si el usuario descargaba, pues obviamente comenzaba este proceso de infección, una falsa instalación de Acrobat Reader, en fin, un sinnúmero de herramientas empleadas para intentar engañar a los usuarios. Y bueno, pasemos finalmente entonces ya a la etapa de ejecución, después de todo este proceso de intentar ejecutarse ya en el equipo de la víctima. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que esta amenaza comienza ya a correr en el sistema, inicia un proceso de reconocimiento y de recolección de información del equipo para poder hacer un registro, ¿no? Y que pueda iniciar este proceso de comunicación con el servidor de comando y control. Después inicia también un proceso de escaneo de ventanas activas, dado que lo que se busca es obtener datos bancarios. Bueno, empieza a revisar si hay alguna instalada en el equipo que ha sido comprometido y una vez que lo encuentra, bueno, la sustituye, inicia la comunicación con el Command and Control y despliega esta ventana falsa emergente, la reemplaza para intentar robar la información del usuario. En este caso, observamos una ventana real de autenticación que emplea la verificación a través de toques para un banco. Seguramente ya habrán identificado cuál es. Y obviamente lo que hace el malware es reemplazar estas ventanas. Aquí vemos una falsa ventana utilizada por Amavaldo, otra por Casbaneiro, por Grandoreiro, y de esta manera poder comprometer la información de autenticación de los usuarios una vez que el equipo ha sido infectado. Y bueno, lamentablemente hay muchas instituciones que han sido afectadas y que han sido suplantadas. En este caso, cuando analizamos la familia Sumanek, logramos ver que intenta
suplantar a un gran número de instituciones bancarias. De hecho, después de ese análisis logramos identificar más de 50 plantillas utilizadas solamente por esta familia de banker. Obviamente hay muchas más instituciones que también fueron afectadas por otras familias. Y bueno, también lo mencionábamos, tiene estructura modular este código malicioso, bueno, estas familias de códigos maliciosos, intentando robar principalmente datos bancarios, pero también se utilizaba para robar otro tipo de información. Por ejemplo, en este caso, Casvaneiro intentaba robar cuentas de usuarios de servicios de correo electrónico, o incluso hay otros que comenzaron a robar criptomonedas. Miren, por ejemplo, este es un video que grabamos de cómo estaba operando Mecotio. Si el usuario intentaba hacer una transacción utilizando una billetera de Bitcoin, al copiar y pegar, es más sencillo que tener que escribir toda la cadena de caracteres. Lo que hace el código malicioso es sustituir esa billetera por una billetera del atacante. Entonces, lejos de que se haga una transacción originalmente a donde el usuario la quería realizar, la iba a hacer hacia la billetera del atacante. Entonces vean que también estos troyanos bancarios se comenzaron a utilizar para el robo de criptomonedas. Esto también era parte de la estructura modular que mencionábamos al inicio de la presentación. Bien, entonces revisamos ya algunas de las características principales identificadas en estas más de 10 familias de bankers vistas operando en Latinoamérica. Y por supuesto que de manera continua estamos haciendo estas publicaciones para alertar a los usuarios. Y también, lamentablemente, estas campañas están operando de manera constante desde finales del 2017 que he mencionado. Así que bueno, si quisieran conocer un poco más a detalle algunas otras características de estas familias de malware bancario, los invito a que visiten WeLive Security, nuestro portal de noticias, en donde de manera constante estamos haciendo estas publicaciones para alertar a los usuarios y obviamente también para mostrar características propias de cada una de estas familias. Y lo decíamos, no se han detenido. Esta es una campaña vista a finales del 2020, donde Casvaneiro sigue operando, por supuesto, al igual que las otras familias. En este caso se utilizaba como temática una falsa transacción a través de SPEI, del sistema de pagos electrónicos interbancarios. Obviamente este es un sistema que opera en México y por lo tanto también se trataba de una campaña completamente focalizada que iniciaba a través de un correo electrónico, ya lo mencionábamos, con estas cadenas de distribución, donde supuestamente al usuario le habían hecho una transferencia por alrededor de 150,000 pesos mexicanos, una cantidad nada despreciable que seguramente por esta misma razón podía enganchar al usuario a pesar de que se trataba de una campaña un tanto compleja. ¿Por qué? Porque, bueno, al acceder a los enlaces incluidos en este correo electrónico, en realidad el usuario era dirigido a esta página donde supuestamente iba a obtener el comprobante de la transferencia. Posteriormente era enviado a esta página donde iba a obtener supuestamente la factura electrónica. Y finalmente, al intentar descargar ese comprobante, era enviado a este servicio de transferencia de archivos, en donde estaba alojado un archivo llamado comprobantes. Era un archivo comprimido que a su vez contaba con otros 2 archivos comprimidos que después de analizarlos, bueno, nos dimos cuenta que en realidad eran archivos CMD que incluían estas instrucciones que aparecen ofuscadas también, pero al momento de ejecutarse creaban una instrucción en PowerShell para ejecutarla en el sistema operativo. Esta instrucción funcionaba nuevamente como un downloader, como un código malicioso diseñado para la descarga del segundo código malicioso en cuestión, que en este caso se trataba de Casvaneiro. Entonces vemos todo este proceso para intentar infectar a los sistemas. Y pues no son los únicos, lamentablemente, han seguido surgiendo nuevas familias de bankers, en este caso
Esta publicación también es reciente, en donde hablamos de la aparición de Usaban, otro banker que estaba apuntando completamente a usuarios en Brasil. Así que bueno, obviamente se trata de un trabajo constante de los desarrolladores de estas amenazas informáticas para beneficiarse de distintas formas y bueno, principalmente obteniendo datos sensibles de los usuarios que lamentablemente se convierten en víctimas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, también a partir del análisis de los datos telemétricos a los cuales tenemos acceso mediante las soluciones de seguridad, siempre de manera consensuada y anónima, bueno, podemos conocer cuál es el comportamiento de estas campañas maliciosas. Y la verdad es que llama la atención la manera en la que han estado operando en los últimos meses y años. Lo que vemos en este gráfico son las detecciones de 3 familias, de Grandoreiro, Mecotio y Mispado. Y la primera parte corresponde a los 3 primeros meses del 2019. Lo que observamos es que más del 95% de esas detecciones se registraron en Latinoamérica, un porcentaje muy bajo en Estados Unidos. Conforme fueron pasando los meses y llegamos al último trimestre del 2020, empezamos a identificar este cambio en el comportamiento. Más del 50% de las detecciones se registraron en Estados Unidos y ya un porcentaje menor para Latinoamérica. Entonces empezamos a observar justamente cómo esta operación empezó a apuntar hacia otros territorios. Aquí hablamos de Estados Unidos, pero lamentablemente también otros países, en el caso de Europa, empezaron a registrar este tipo de detecciones con técnicas similares a las que ya mencionábamos, sustituyendo alguna institución reconocida en el país donde se estuviese propagando, estas técnicas de macro malware, largas cadenas de distribución, etc. Aquí vemos un caso de lo que estuvo ocurriendo en España, suplantando a una entidad gubernamental. Empezamos a ver algo similar en otros países, como el caso de Francia, en donde Grandoreiro también ya comenzó a operar. De hecho, aprovecho este espacio para invitarlos a que sigan la cuenta Set Research, en donde continuamente se están publicando este tipo de alertas y de los trabajos de investigación que se realizan en los distintos laboratorios de SET a nivel mundial. Y bien, para tener este panorama general, entonces, bueno, parte importante de lo que empezamos a identificar fue que Estados Unidos durante el 2020 se convirtió en el país con la mayor cantidad de detecciones globales, más del 11%, seguido de Brasil y también seguido de México. Vemos claramente en este mapa de calor cómo son los 3 países más afectados en el continente americano y cómo aparecieron otros países, como el caso de España, de Francia, de Polonia, Italia e Inglaterra con porcentajes más bajos, pero también ya con algunas de estas detecciones. Así que bueno, es importante mencionar la manera en la que han estado operando e incluso pensar que lo que ocurría hasta hace algunos años en donde algún código malicioso infectaba algún sistema en Latinoamérica, pues era casi de manera accidental, casi de forma fortuita. Algún desarrollador de malware en Estados Unidos o Europa, bueno, podía infectar algún equipo casi de forma incidental. Ahora es distinto, ¿no? Como lo que empezábamos a ver con este análisis. Malware que empezó a operar en Latinoamérica, muy probablemente desarrollado en esta parte del mundo, ahora ya está afectando a otros países, ¿no? Como lo veíamos en este mapa. Incluso podríamos decir que ya se está exportando el malware que inicialmente vimos en la región latinoamericana. Pero como suele ocurrir con este tipo de actividades maliciosas, y haciendo una analogía con esta frase que seguramente ustedes conocen, que nos dice que el crimen no paga, bueno, ahora llevándolo al ámbito digital, podemos decir que el cibercrimen no paga. Recientemente, esta es una noticia de hace algunas semanas que también dimos a conocer en nuestro blog y que seguramente también habrán conocido en algunos otros blogs de seguridad. 16 criminales relacionados con los terrenos bancarios Mecotio y Grandoreiro
fueron arrestados en España. Y esto nos habla de que, bueno, las fuerzas del orden están trabajando constantemente para detener este tipo de actividad maliciosa y también, como suele ocurrir, diversas investigaciones de empresas privadas suelen ser utilizadas para llegar hacia los creadores, los desarrolladores de estas amenazas informáticas. Así que bueno, esta es una noticia importante para los usuarios, dado que, bueno, se reducen este tipo de peligros que normalmente podríamos encontrar cuando utilizamos los diferentes servicios de Internet. Así que bueno, simplemente quería mostrarles esta información que les decía es un trabajo que ya lleva varios años desarrollándose y que bueno, ojalá que haya resultado interesante, pero que además resulte útil para todos los que puedan ver esta presentación. Les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien.